fecha para que junto con Guille y con Leo podamos hablar. Hola Franquito, ¿cómo estás? Laura, Guille, Leo, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, y yo sé que anoche en tu programa, que es fantástico, de la 1110, hablaste con mujeres que realmente luchan con este tema, saben mucho, entienden, como Rita Segato, a quien admiro profundamente y he estudiado este tema en toda América Latina. Y bueno, contame cómo estás hoy y qué pensás hasta esta reacción, una vez más, de la sociedad. Mañana será otro tema, ¿no? Decime, Franco. Sí, en efecto, te estaba escuchando atentamente. Esto forma parte de un sistema. Ese sistema se llama patriarcado. Ese patriarcado, aún ministerializándolo, digo esto porque nadie ignora que la nación hoy tiene un ministerio y que muchas provincias también tienen ministerio de mujeres, géneros y diversidad. Bueno, esas políticas, gusten o no gusten, sean o no sean aprobadas, se discutan o no se discutan, de ningún modo son suficientes ni capaces per se de detener una especie de matanza que, como yo recordaba ayer citando a Michel Foucault, a una vieja cita, las matanzas de estas características, estas guerras, estas verdaderas guerras, ya que citabas a Rita, a mí hace muchos años, conociendo a Rita y entrevistándola, me sirvió mucho entender esto como una guerra, Tal cual. como una guerra contemporánea. Estamos todos con imágenes cinematográficas de guerra encima, o bueno, o si las vivieron, como mi padre, por ejemplo, que vivió la Segunda Guerra Mundial y sigue vivo, tienen otras imágenes. Pero esas guerras, si bien en muchas partes del mundo todavía se suscitan, hay que entender que hoy cambiaron de forma. Hoy las guerras son otras, y las guerras contra las mujeres, que también son guerras contra las disidencias, contra las personas trans, contra los gays, las bisexuales y los bisexuales, etc. Bueno, esas guerras son guerras articuladas en efecto por el Estado, aunque no solamente por el Estado. Es demasiado profundo, y también no deja de ser llamativo, como ustedes saben, Laura, chicos, que ayer, hoy y durante las próximas horas, este femicidio puntual pregnó. Este femicidio llegó. ¿Por qué? Es lo que traté de pensar anoche en el programa de radio. Ahora, ¿por qué no llega el de hoy? Porque cada 25 horas está ocurriendo Tal esto cual. en la Argentina. Perdón, y ocurre cada 25 horas según los registros. Pero debe ser más, Imaginemos. la estadística debe ser mayor. Mira, por lo que se sabe, llegó porque reaccionó un pueblo, porque hubo una pueblada, Sí. como pasó con Natalia Melman en Miramar hace mucho tiempo, con otros casos. Sí, Entonces, me bueno, acuerdo. está bien, está la pueblada, está el asesino, está la reacción popular y después, y bueno, porque los 18 llamadas, hay videos, hay material, la prensa tiene con qué alimentarse y es por eso que Sí. tiene más difusión que otros casos. Exactamente, y además tiene condimentos, si se me permite, medio teatrales, Claro, ¿no? Hay claro. un policía que es el femicida, que es el Hay responsable, ¿no? audios. Hay audios, hay materiales. Yo ahí tengo, te confieso, Laura, una especie como de debate interno muy fuerte, Yo porque yo igual, creo respecto de las coberturas yo también. que eso a veces es funcional, a veces es operativo, a veces es constructor de conciencia y muchas veces no. Creo que además hoy estamos deteniéndonos en el femicida porque el femicida es policía, por las características del femicidio y demás. De lo contrario, sino siempre vamos a empezar a investigar mucho más a la víctima y el periodismo ni hablar que a los victimarios. Ahora bien, ya que este es un programa de medios, ustedes se dedican al periodismo y esta es la materia prima de Gossip, yo no sé cómo lo habrán visto ustedes. A mí, en líneas generales, muchos especialistas, las especialistas con las que hablé anoche y demás, me dicen, bueno, hay un salto cualitativo respecto de las coberturas. Yo lo que quiero decir en este programa, Laura, si me permitís, ¿Cómo más no? que nada, es que los periodistas especializados en policiales no son periodistas especializados en género. Yo entiendo que a los canales de televisión y a determinados medios les rinda el tipo de relato, el tipo de narración que pueden armar los periodistas especializados en policiales. Y digo los porque es abrumadora mayoría de hombres Es verdad. la que cubre este rol. Hay muy pocas mujeres. Ahora bien, no son los encargados. Saber hablar con un comisario o tener contactos con una morgue, es decir, manejarte muy bien en la industria de la muerte, no indica necesariamente que tengas perspectiva de género, que además ya no se trata de tener perspectiva, como si fuese un ángulo posible, hay que tener formación. Digo esto porque los canales son muy reacios al periodismo especializado en género y en diversidad sexual, ni hablar al feminismo, parece que no,
porque pero existe, si lo qué sé yo. sabré, pero si lo sabré, Pero, sí, Franco. o sea, Quiero rescatar, mira, quiero rescatar sí, a Mauro Zeta. Te voy a explicar por qué. sí, Porque trabajé sí, con Mauro y porque discutimos sí. esto hace años. Y Ujú, Mauro siempre habla de la cuestión cultural. Y cuando le dicen, claro. pero ¿cómo? Pero esto, pero el otro, él dice, es un tema cultural. O sea, No, sí, de bueno. los pocos conscientes, Mauro, Ujú, de explicar que no pasa. Mira, yo hablé hace 2 días acá con Moria Kazán. Nosotras sí, en Amor y Moria fuimos a la cárcel de mujeres. me acuerdo. 70% de las mujeres que están por haber matado maridos, novios o amantes. Son las que Ujú, se salvaron, para terminar presas, ujú. por supuesto. Son Exacto, bueno, las mujeres asesinas, entre 40 comillas, ¿no? bueno, Pero, exacto. y las Hoy otras sería 30, el impensable. otro 30% está por drogas. Pero lo que te quiero Bueno, decir es que claro. esta historia, la hablé hace 30 años en la tele, 25, Sí, sí, vimos sí. los refugios de mujeres golpeadas, que los vimos nacer, ¿viste? Vimos Ujú. toda esta historia, parecía que iba a cambiar algo, y bueno, y después vino lo que vino, ¿viste? Vinieron los 90, con el menemismo, que empezó a tirar todo abajo la alfombra, vino lo que vino después, y bueno, y recién ahora hay tema de conciencia de gobierno, pero la justicia y todos los estamentos del medio no sirven con este Y si me tema. permitís, también los pactos políticos, porque Obvio. hay determinadas zonas en donde, aún con las mejores intenciones, la política sigue siendo gestionada por varones y los Mm. varones acuerdan con la policía que, aún siendo, ayer me lo decía Eva Giberti, a los 91 años, que tuvo Wow, la gentileza de salir al aire en nuestro programa de radio, estamos hablando de una de las feministas más importantes por de la historia supuesto. argentina, ¿no? Eva me decía eso mismo, es decir, aún con las mejores intenciones, y ella trabajó durante muchísimos años rodeada de mujeres policías, porque esto también termina, desde luego, determinando a las mismísimas mujeres que trabajan en las fuerzas policiales, las comisarías de la mujer. Digo, esta historia también yo creo que tiene la capacidad de revelar una podredumbre mucho más, ¿no?, que otros femicidios, y desde luego estamos ante un caso insólito porque, por suerte, Úrsula, por suerte no, por el trabajo de los feminismos también y el trabajo de los comunicólogos y demás, estamos cerca de entender de una buena vez que una mujer también puede ser una buena víctima, porque de lo contrario, si no, siempre un policía baleado o un jubilado asaltado en la puerta de su casa son siempre buenas víctimas para los noticieros y para los medios de comunicación, pero las mujeres no tanto. Hasta hace muy poquito tiempo teníamos que escuchar en noticieros de televisión abierta y en algunos de cable también cosas que prefiero ni recordar. No, seguro. Porque, Bueno, Franco, si te pones a sí, escuchar hoy un montón de panelistas, mujeres que hablaban, sí, te das ganas de apagar la me tele imagino. inmediatamente. Bueno, sobre todo, ¿sabes qué? Por la ignorancia. Porque son Lo estoy ignorantes y escuchando. hablan. Y los ignorantes no tienen que hablar en televisión porque hacen mal. Hacen mal, Estoy de tienen nombre acuerdo. y son ignorantes. Bueno, pero yo lo que te digo, siempre decíamos, incluso hablando de Sí. estos temas con gente que está muy relacionada, que el que quiere matar, mata. Esto es lo terrible, Franco. Esto es lo terrible, pero No, lo que quiero decir, porque muchos se Sí, preguntan, ponele, caso puntual, sí, para que la gente sí, entienda, Úrsula. sí. Úrsula, ¿qué hubiera podido hacer? Lo único que hubiera podido hacer es irse de Rojas. Es así de Bueno, cruel. es así de cruel, desde luego, y eso es desde ya lo que no tiene que pasar. Ahora digo, el punto es por qué nuestro sistema programa varones dispuestos automáticamente a matar, ni hablar policías, ni hablar policías. Porque el machismo, el patriarcado no está censurado, no está mal visto, no está penado, porque no No. hay cursos de violencia, porque hay un montón de falencias y además, bueno, porque hay psicópatas que ya son psicópatas y es muy difícil ir contra ellos también. Eso desde ya, más allá de las características psicológicas, ayer estas especialistas compartían conmigo ambas, como si se hubieran cruzado. Yo las tuve al aire, tuve a 4 feministas ayer, pero digo, Eva Giberti y Rita Segato, las dos, sin ponerse de acuerdo, me hablaron de algo que me llamó la atención y voy a compartir con ustedes, porque ambas volvieron a la psicología, que a veces es una ciencia un tanto como postergada, y te escucho a vos, y por eso lo cito. Hablaban de la psique policial, de la necesidad, en todo caso, de que esta sociedad articule una investigación profunda respecto de cómo se programa la psique policial, que es una psique siempre dispuesta a gatillar, entrenada para gatillar, por cierto, pero no para gatillar a cualquiera, especialmente a determinados cuerpos, especialmente a las mujeres y especialmente a determinados tipos de varones, y ni hablar trans, bueno, ni hablar todo eso que ustedes ya saben cómo funciona, y no hace falta que, y los que nos ven también, Pero Franco, no hace falta que lo digan, en ¿no? este caso vos podés analizar, y muy interesante lo de Rita y Eva Giberti sobre la psique policial, sería el caso Úrsula,
Pero ¿qué pasa con todo el resto de los maridos, amantes, padrastros que violan, que matan? ¿Entendés? O sea, hay todo un tema de formación cultural. Es mucho más profundo, Franco. Esto es la educación. Y la educación no alcanza la escuela, es la familia. Entonces lo que hay que hacer son talleres familiares. Empezar de abajo. Ir a hablar con la gente. O promover cada vez más, comprometernos también a promover otros tipos de familia cada vez más. No me refiero solamente a las familias de gays y lesbianas, estoy hablando de otra cosa. Es decir, a las mujeres les pasa esto adentro de sus propias casas. Por supuesto. No hay un territorio más peligroso que la pareja y que la casa. La pareja y la casa son territorio enemigo. Mucho más que la calle, mucho más que el trabajo. Absolutamente infinitamente más que... Entonces, este es el punto, es decir, ¿qué casas vamos a construir? ¿Qué familias vamos a promover? ¿Qué formas de quererse y de acompañarse familiarmente? Por eso te hablo de talleres familiares, por eso te hablo del laburo de base, por eso te hablo de los chicos, de explicarle a un chico que, viste, el tema de la violencia en la casa. ¿Quién golpea? ¿Quién pega? El que no se puede comunicar, Franco. Eso por supuesto. Bueno, entonces, ¿por qué lo tenés? Un boxeador... O quien elige comunicarse, Laura, a través del golpe, que es un mensaje en sí mismo. A eso voy, que no puede utilizar la palabra, a eso voy. El que no le alcanza la palabra ni la sabe usar. Entonces, eso hay que explicarlo, hay que hablarlo. Hay un montón de casos que no se curarán, pero yo te aseguro que un montón con trabajo de base, porque no alcanzan los libros. Hay que ir a trabajar con la gente, Franco. Hay que sentarse a hablarle a los varones y a decir, viste, que ni víctimas ni victimarios, hablar de la familia. Hay que ir a hablar abajo, hay que dejarse de escritorios, porque te digo, lo vivo hace muchos años. Ya lo sé. Cuando ya llega la denuncia y llega la perimetral y en otros países, en Uruguay, han manejado muy bien el tema de la tobillera, pero son pocos y tienen con qué. Son pocos y tienen... Pero yo te digo, el que quiere matar, ni tobillera, ni nada. Mirá Farré, ¿entendés? Sí, desde ya. Ahora, yo recuerdo, por ejemplo, que hay una feminista importante en la Argentina que es Marta Dillon, que hace muchos años en una nota en Infobae dijo, estamos viendo que la pareja y la casa, dijo esto mismo que yo acabo de decir y me resonó, me trajo ese recuerdo lo que yo acabo de decir. Y obviamente fue hace esto 2 o 3 años, fue absolutamente linchada en redes sociales y demás. Y luego cada estadística nueva nos vuelve a confirmar, esto también pasa con las disidencias en el país en este momento, también pasa con lesbianas, ni hablar con trans, repito, etc. La casa, es decir, ahí hay, yo coincido plenamente, un trabajo de base que no parte solamente del Estado, que si me permitís, Laura, también parte, porque yo tampoco le tengo una fe ciega a ningún Estado y tampoco a ninguna gestión de la misma gente, de la gente. Claro, parte de las relaciones interpersonales, parte de la reconstrucción de los lazos sociales, incluso desde nuestros propios ámbitos. No estoy abonando una teoría del granito de arena, ni mucho menos. Es decir, estoy pensando en la posibilidad histórica que tenemos en este preciso contexto de repensarnos, de repensar nuestras relaciones laborales, personales, afectivas, de establecer acuerdos con nuestra sexualidad, con nuestros amores, absolutamente consensuados, lo más horizontales posibles, lo menos violento. Violento también es, y el periodismo de espectáculos en esto tiene una literatura infinita, ustedes lo saben. Violento a esta altura es seguir pensando a la infidelidad, es seguir pensando quién mete los cuernos, y uso estas expresiones a propósito. Violento es también creer que una mujer que saltea de un noviazgo, que salta, mejor dicho, de un noviazgo a otro, es automáticamente responsable. Que hay robamaridos, que hay robamaridos. Que hay robamaridos. La base del pensamiento estúpido machista, que tantas mujeres repiten, ¿viste? Bueno. Sí. Exactamente. Por supuesto que los medios, por eso te digo que da vergüenza escuchar a mucha gente. Franquito, seguramente te quiere saludar Guille Barrios. Guille, te escucho. Sí, Guille, ¿cómo andás? Acá estamos. Hola, Franco, la verdad que es un momento espantoso. Yo la violencia de género es un tema muy, a ver, para mí es muy rígido porque mi familia pasó esto y mamá, como yo, no quiero ser autorreferencial, pero no soy nadie, pero mi mamá y yo hemos pasado estas situaciones y cuando estás ahí, viste, ves la verdadera milanesa. O sea, yo he visto en los medios muchos comunicadores o no comunicadores que hablan por hablar y hay que saber, hay que estar ante, por ejemplo, Susana, que sabemos que es una voz muy importante, dijo algo que
yo repito desde que tengo uso de razón, estando en mi casa, que fue un infierno. Ante el primer síntoma o símbolo de violencia, te vas, gritás, pedís ayuda, eso es lo más importante. Estoy muy, muy golpeado por este tema porque son muchas mujeres y hombres que sufren todo esto. No creo que sea tampoco, hoy sí es de género, pero la violencia es violencia y la educación cívica creo que es un pilar importante. Entonces, la verdad que no puedo creer lo de Úrsula realmente, y tampoco puedo creer cómo en algunos medios se maneja tan banalmente algo que realmente, como decía Laura, tiene que estar en manos de otro tipo de profesionales. Lo que pasa es que, si me permitís, Gise, primero, nada, desde ya abrazarte, algún día me contarás cuál es tu historia, puntillosamente, desde luego que la ignoraba. Ocurre, Laura lo dijo a su manera, yo lo quiero volver a decir, los medios tradicionales, sobre todo la televisión y por momentos también ciertas radios y también algunos portales, hay que decirlo, son muy reacios a esto. Nos parece que no. Y yo entiendo que desde afuera muchos o muchas noten determinados cambios o determinadas mejoras, entre comillas, pero hay mucha resistencia en quienes toman decisiones a que estos temas ocupen el lugar central que está ocupando esta guerra. Es decir, la situación es alarmante. Úrsula es efectivamente una alarma más que tuvo esta ventaja, también entre comillas, que es la de que aquí estemos hablando de ella y no tanto de él. Ahora bien, esta especie como de situación epidémica, bélica, debería llevarnos a repensar por qué, más allá de quienes integran los programas, digo, por qué hoy el tema seguramente será nuevamente el acuerdo de YPF o el valor del dólar. Entonces, digo... o Maradona. También, o Maradona, entonces la instauración permanente de otra agenda cuando el mundo y también nuestra sociedad está exigiendo con la sangre derramada, desde hace mucho tiempo, con la sangre derramada, que las agendas sean otras, ahí hay una especie de resistencia de base para analizar desde lo mediático, que yo no soy ninguna víctima, pero la he padecido muchísimo en un sinfín hasta que por supuesto claudiqué, y bueno, como me contaba Laura con Moria hace tantos años, bueno, después te acomodás, ¿qué vas a hacer? Necesitas seguir trabajando, todo lo que ya sabemos que no hace falta que... Franco, hablamos, ¿no?, acá estos días con Paco Mármol, hablamos con Tato Yang, hablamos con muchos periodistas de cómo están vendidas las nuevas empresas, sobre todo, por ejemplo, el Canal de la Nación, todos varones. Radio Rivadavia, todos varones. Claro. Y lo que decía Paco Mármol, CEO, nada menos que de Editorial Atlántida, que él hace años que está acá 20, que todas las reuniones a las que va y todo, son todos hombres, todos varones, en los puestos de decisión. Entonces, bueno, es una sociedad todavía manejada por esa gente que decide después qué es título de etapa, porque así como el COVID es tema de todos los días y de todos los programas, el femicidio, el ni una menos tiene que ser tema de todos los programas todos los días. Bueno, porque pero es un gueto. ¿Viste? No pasa. Pero es un gueto. Y la televisión cree que poniendo Yamal 144 alcanza y ya sobra. Digamos, realmente, repito, o sea, yo sé lo que es tener que gritar en un panel por estas cuestiones, me he quedado afónico, repito, no soy ninguna víctima, pero también he quedado fuertemente marcado por tratar de llevar estos temas que hace 9 años que trabajo en la radio a otras instancias de trabajo. Yo trato y bueno, luego, claro, finalmente soy o neutralizado o me canso o me corren, o además termina siendo una caricatura porque estás guetificado, ¿no? Estás como protagonizando una especie como de alarido de un gueto, como si fuese no sabés cómo te entiendo, no sabés de cuántos programas me fui por ese tema, justamente. Leo, esto no es un gueto, ¿no? Seguro. Leo, ¿querés saludar a Franco Torquia? Sí, Franco, ¿qué tal, amigo querido? Espero que estés bien. ¿Cómo andás, Leo? ¿Qué tal? Mira, hay dos problemas que yo lo veo, y uno lo veo trabajando en una señal de noticias como conductor de un noticiero, y lo que siento, ¿no? Internamente, ¿no? El tema, lamentablemente, el bandito rating que destruye todo, porque yo hoy digo, si no aparecían los audios de Úrsula, el tema te duraba un día. Entonces vos tenés un día con. Claro. Por eso, vos tenés un día con los audios la novela. Claro, los WhatsApp, y lo digo como formando parte del otro equipo, ¿no? Digamos, el equipo de los noticieros, la producción y demás. Lamentablemente es así, es imposible cambiar la mentalidad, por lo menos de acá al corto plazo. Y el 144
te lo ponen, porque si no se come multa de NACOM, es una realidad también. Sí, claro. Digo, entonces, no son cosas que yo las veo naturales, las veo todas impuestas. Yo trabajo en un panel a las 6 de la mañana con 3 mujeres, y lo hablábamos, pero son cosas que están impuestas, y de base también, como decías vos, Laura. Digo de base porque yo voy a jugar al fútbol, tengo nicho de amigos, y nunca se habla de esto, ni se va a hablar, por lo menos nunca se habla. Y tenés que aclarar cosas, sí, tenés que aclarar cosas tontas. Y cuento cosas personales, por ejemplo, que odio, pero, por ejemplo, yo iba a jugar con amigos y gente que no me conoce me decía, mira, yo pensé que vos eras gay porque, no sé, porque hago espectáculos y te ven al aire. Tienes que aclarar cosas muy básicas. Y si fuera, ¿cuál es? Digo, cosas muy básicas. Digo, partiendo de esa cosa chiquitita de base, imagínate esto lo grande. No lo ven los hombres, porque no hablan de eso, no van a hablar, por lo menos acá a corto plazo. Se necesita un cambio de raíz, pero de raíz fuerte. Sí, sobre todo en el modo en el que educamos sí, en el modo cultural exacto en el que vamos educando o formando hombres. Justamente Rita es una mujer en general muy criticada porque ella trabaja siempre pensando mucho en los hombres y eso a determinados feminismos no les gusta nada. En cambio ella vuelve y vuelve y vuelve a la cuestión del seteo de las masculinidades, al modo en el que este sistema diseña varones, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo con Rita. Es fundamental, es la mirada que hay que tener. ¿Cómo se forman los varones? Estoy absolutamente de acuerdo, es la base. Para mí también, además desde lo autobiográfico, porque se imaginarán que yo nunca pude llegar a ser un varón, ahora ya hace rato que me dejó de importar, pero es decir, es esto mismo que decía Leo, es decir, estás todo el tiempo a prueba, y una de las pruebas del varón, históricamente, en su capacidad de aniquilamiento y de exterminio, es hasta dónde puede llegar en una reacción con tal de autopreservarse, autodefenderse, que es una manera de demostrar su virilidad. Bueno, allí es que la posibilidad de matar se vuelve completamente tangible. Bueno, todo tiene que ver, chicos, todo tiene que ver con la posesión. Todo tiene que ver con que esta mujer es mía, es mi novia, es mi propiedad, estos son mis hijos, es mi propiedad, mi esposa, y yo con lo mío hago lo que quiero, porque es mío. No es una persona que tiene su vida, es mío. ¿No? Es así, es ese poder. Y el machismo que se ve también en la violencia de la muerte de Fernando Báez, porque no solamente matan a Úrsulas. Claro. No, claro. Ahí, desde luego, además, con condimentos de tipo racistas, esto es muy importante, todavía. De tipo clasistas y racistas. Pero de vuelta, ahí lo que vimos es una especie de cofradía de hombres. Hay una tesis la famosa manada. Vieja, la manada. Claro, hay una tesis vieja de Rita que dice, que sostiene lo siguiente, ¿no? Que a mí hace muchísimos años me ayudó mucho a pensar y por eso la quiero compartir con ustedes. Hay una especie de combate permanente entre los hombres por demostrar entre sí quién es más hombre, pero ese combate no se da siempre entre ellos, se da cada vez más sobre el cuerpo de la mujer. El cuerpo de una mujer es el campo de batalla de una guerra que sostienen los hombres entre ellos. Muy interesante. Antes de ser una guerra que se disputa en contra de la mujer. Primero es una reacción masculina entre varones. Es compleja, pero en síntesis no, entiendo, es larga. Así se miden, obviamente, claro. Así se miden, como se miden en un ring de box o como se miden en un vestuario. Y eso así están formados. Pero yo creo en Leo, que es quien es y que tiene un hijo, y creo en cómo va a criar ese hijo. Porque eso es lo único que puede cambiar la sociedad. Eso es lo único que puede cambiar la sociedad. No hay otro camino. Si yo me hubiera criado en un entorno, el tema es lo que vas dejando, ¿no? Pues yo me hubiera criado en un entorno complicado. Yo me crié con mi mamá, mi viejo y mi abuela, pero siempre con muchas mujeres, pasaba mucho tiempo a casa de mis abuelas. Uno se cría de otra manera, otra sensibilidad. Pero si yo me creo en la casa de un papá que me hubiera hecho competir o ser, no, vos tenés que estar con la mejor, no sé, esas cosas muy tontas. No, violento o alcohólico, hay tantos problemas, mira. Bueno, por eso mi hijo lo hubiera heredado indefectiblemente. Por eso digo, hay que trabajar mucho la base y ahí, bueno... Por eso hablé de los talleres de familia. Por eso te digo que la base es ir a hablar con la gente y trabajar abajo. Es la única. Con los chicos en la escuela, desde el jardín. ¿Viste? El no a la violencia no llega cuando ya está muerta Úrsula. Es muy anterior. Hay que estar en la familia, en la base. Sí, completamente, estoy totalmente de acuerdo. El trabajo de base tiene que estar, el trabajo de bueno, ni hablar la justicia, ni hablar todo lo demás, obviamente.
Eso desde ya, y a mí, yo no quiero dejar de neutralizar, Laura, el factor político, y ni siquiera por supuesto. Ni siquiera sé cuál es la gestión de gobierno en la ciudad de Rojas, y no me importa. Sí conocemos la gestión de gobierno actual de la provincia de Buenos Aires, y también hemos conocido las otras y demás. Digo, la bonaerense es la bonaerense de Miguel Bru, asesinado y torturado, la bonaerense es la de Julio López, la bonaerense es la maldita policía bonaerense, es la bonaerense de Duhalde. Bueno, es esta hoy actualizada o no tanto. ¿Por qué allí no logra pregnar? ¿Por qué a la fuerza policial bonaerense, en este caso, por ejemplo, no ingresa nada de todo esto que está suelto y no es efectiva ni una ley Micaela, ni una capacitación puntual, porque no es efectiva, porque lo vemos, porque esto es respuesta de eso? Entonces, ahí donde, como decíamos, alguien como este femicida es capaz de sentirse a sus anchas para disparar. Absolutamente protegido. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo lo que te ¿no? digo es que hay que laburar ahí, y hay que laburar allá, y hay que laburar acullá, y por algo, mirá, de lo que dijo Leo, ¿por qué los hombres no hablan de esto, no? Porque hoy te sentás en una mesa con 5 amigas y están hablando de Úrsula. No va a servir para mucho, pero hablarán. Después seguirán comentando que la otra... Después seguirán comentando que la otra roba maridos, no importa, pero por lo menos el tema existe. Pero es verdad que si vas ahora a 5 tipos en un café, en un gimnasio, o 5 amigos en un taller mecánico, no hablan de Úrsula. No hablan de Úrsula. No, eso es muy cierto lo que ha dicho Leo, a mí también me resulta muy productivo. No hablan de Úrsula, y acá, si me permiten, voy a volver un instante a los medios. En la medida en que todos estos temas sean un rincón en los medios, en el mejor de los casos, una columnita o un comentario y nada más, bueno, hay algo de la transformación social que las empresas periodísticas entonces no están contribuyendo en nada a construir. Mira, ¿sabes qué? Ahora que Disney es el dueño de ESPN, sí. A ver qué pasa con los canales de deportes, porque ahí sería muy interesante que en cada programa deportivo le dediquen 5 minutos a hablar de la violencia contra la mujer. Eso sería un avance en la sociedad. Ya que Disney, que es una empresa que se preocupa tanto por la violencia y el amor en el mundo, a ver que es dueño de ESPN, 5 minutos cada hora, cada 2 horas, hablando los señores periodistas deportivos de la violencia contra la mujer. Eso sería positivo. Eso sería importante. Sería muy positivo, y que no alcanza con la cuestión escenográfica de sentar a una mujer en esos paneles. No, que hablen ellos. Digo, a ver, que hablen ellos. Claro. Exactamente, que se comprometan ellos. Es la revisión de las masculinidades. Hay mucho trabajado en esto y hay por supuesto, mucho trabajo académico, y hay muchos intelectuales en la Argentina que trabajan esto hace mucho tiempo. La revisión de las masculinidades es muy, pero muy importante. Porque por lo menos, ¿sabes qué, Franco? Le pesaría la mirada del otro. Claro. Si entre varones el violento o el golpeador fuera censurado y fuera indicado y fuera, loco, ¿qué miércoles estás haciendo? Algo pasaría. En vez de, no, viste, el vivo, el protegido, y es su mina, es su historia, la mina es una loca, etcétera, etcétera, etcétera. Totalmente. Por eso digo, hay un trabajo por parte de, y digo empresas periodísticas a propósito, porque las decisiones las tienen que tomar los que toman decisiones. Por supuesto. Acá no lo tengo que aclarar eso. Es decir, no son los productores solamente, no, los que toman decisiones tienen que de verdad ver hasta dónde se van a comprometer con esto. Digo, salvando las distancias, yo lo sé, todos sabemos que ahora el aborto es legal en la Argentina hace poco más de un mes, pero hasta ese momento las sugerencias en los canales de aire era que ninguna mujer, menos un hombre, lógico, portara un pañuelo verde. Esto yo lo viví. Hay conductoras que han perdido campañas publicitarias por apoyar el aborto legal. Pero por eso te digo que el compromiso tiene... Claro. Mirá, si los canales deportivos hicieran esto, empezaría yo a creer en otras cosas. Es más, voy a escribir una nota sobre el tema, porque gracias a Dios la UFAL se lee bastante, para que realmente, porque lo escrito queda, a veces más que lo hablado, y realmente ese sería un compromiso real. Ese sería un compromiso real, y no la pavada de hablar hoy de Maradona y mañana de Úrsula. Franco, mil gracias. Ojalá que sigamos avanzando, porque no podemos decir que nada va a cambiar a partir de Úrsula. Pero quería que hables 2 minutos